Luis, si te parece podemos empezar presentando un poco quiénes somos, presentando a Epsilon. Nosotros somos un equipo de psicoanalistas, San Noemí de los Santos, Luis Langelotti y quien les habla, Pablo Orlando. Bueno, somos un equipo de psicoanalistas que atendemos en el oeste y armamos una página en las redes sociales para compartir y hacer llegar un poco lo que más nos interesa y nos apasiona, que es el psicoanálisis, pero también para ir articulándolo con otros discursos, con la cultura en general, con la política, con el arte, con otras cuestiones. Y bueno, vamos compartiendo escritos y la idea era empezar un poco a compartir no solo escritos, sino también entrevistas, videos, y sobre todo como una forma de sostener el lazo en estos momentos, crear el lazo también, porque me parece que estamos empezando y bueno, nos estamos animando con estos videos. Así que, ¿qué te parece, Luis? Si empezamos, la idea es un poco hacer como una primera presentación del libro, ¿no? que escribiste, Sí. este libro, a ver si ahí se ve, lo tenía cerquita, Faltar en Ser. Sí. Podemos arrancar por ahí. Si te parece, contanos un poco, es un libro que escribiste hace cuánto, más o menos, hace cuánto que salió publicado. Sí, este libro salió publicado, bueno, en principio buenas noches. Sí, quería agregar brevemente con respecto a Epsilon, Psicoanálisis del Oeste, antes de hacer un comentario sobre el libro. Bueno, esta preocupación nuestra también por investigar un poco nuestro territorio, ¿no? Porque, bueno, tiene una especificidad del oeste, ¿no? Y simplemente agregar eso, ¿no? Como que también nos interesa analizar la singularidad de nuestro territorio, ¿no? O sea, me parece algo importante. Poder darle lugar, ¿no? a las voces que circulan por este lugar, por esta zona, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, fue un poco la propuesta y que lo fuimos charlando también con Noemí. Y ahí surgió Epsilon. Estamos comenzando ahora. El primer video había surgido la idea de hacerlo presentando tu libro, que bueno. Sí. Sí, con respecto a lo que me preguntabas, bueno, salió a fines del año pasado, es una edición independiente, yo acá también tengo mi ejemplar. Bueno, estuve un par de años laburándolo. La realidad es que, fueron decantando algunas cosas, ¿no? Como toda investigación, ¿no? O sea, uno arranca con una idea y después, bueno, la misma materia te va llevando, digamos, como por lugares que no pensabas, lo cual es interesante, ¿no? ¿Este es el primer libro que escribís? De psicoanálisis, sí. De psicoanálisis, sí. Uh-huh. Sí, publiqué algunas cosas, pero más vinculadas al arte, poesía, psicoanálisis. Bueno, lo que me propuse investigar en este libro fue la relación entre psicoanálisis, ética y pensamiento crítico. Esa es como la triple relación que traté de indagar. Y para eso, bueno, tiene un subtítulo el libro, ¿no? Es Faltar en Ser, se llama Estulticia o Deshacimiento, ¿no? Que bueno, resuena con libros que salieron después, ¿no? Como por ejemplo el anteúltimo libro de Jorge Alemán, Capitalismo, ¿no? Crimen perfecto o emancipación. Ajá. Y también con el de un italiano que se llama Mauricio Lazzarato,
que publicó un libro que se llama El capital odia a todo el mundo, y el subtítulo es Fascismo o Revolución, ¿no? Bueno, esas cosas que tiene, digamos, el significante, ¿no? Como salieron estos dos libros con esos subtítulos que, bueno, hay cierta relación con lo que yo abordo. Bueno, vos estuviste leyendo el libro, ¿no? Así que me imagino que... Sí, sí, yo la verdad que lo estuve leyendo, me gustó mucho, me entusiasmó el libro. Es un libro que llama a la lectura, se deja leer, vos haces un recorrido ahí por varios autores, desde Sí, Lacan y Freud, el psicoanálisis, pero acercás también otros autores, algunos autores que yo no conocía, pero ajá. que están presentados. A ver, tenemos, algunos sí conocía, Foucault, eh, Kant, Ulloa, después traes también a Segato, Sí, Richard Segato. ayúdame con eso, pero hay unos cuantos, ¿no? Que vas Sí, presentando. sí, a ver, hay varios. De hecho, hubo que acotar bastante, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, me reí hace poco porque compartí el libro en un grupo de Facebook y alguien comentó, ¿no? Una chicana, ¿no? Porque no era un comentario, digamos, que invitara al debate ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, alguien puso que faltaba Batman. Falta. Sí, sí, como supongo yo, bueno, que esta persona lo que habrá querido decir es que se citaban demasiados autores, ¿no? Como si fueran Eh, superhéroes. sí, no sé sinceramente qué fue lo que quiso decir, pero Ajá, yo lo interpreté así, ¿no? Eh, ajá. pero bueno, por lo pronto digo, bueno, no sé, si vos agarrás un texto de Freud, un texto de Lacan y la cantidad de referencias a otros autores es interminable, ¿no? Con lo cual me causó un poco de gracia, ¿no? No, Eh, a mí, sí. yo te digo, desde mi lectura, fue una de las cosas que más me interesó, Ah, porque, bueno, digamos, bien. no te quedaste con los autores que más conocemos, Claro, sino exacto. que, ¿no? Hay una indagación eh, Sí. por otros autores que quizá no son tan conocidos dentro del campo del psicoanálisis, y a la vez los traes, acercás ese pensamiento de esos autores de una forma comprensible sin perder Sí. la rigurosidad teórica, digamos. Ajá, Eh, tal cual. y eso me pareció interesante porque no es que uno puede decir ahí, bueno, son un montón de autores, ¿qué va a salir de todo esto, no? Antes de empezar a leerlo. Pero cuando lo vas leyendo, te das cuenta que hay una operación ahí de reducción, ¿no? Muy importante, que seguramente habrás hecho todo un trabajo, digamos, para poder acotar todo eso. Sí, Pero sí, sí. hay una orientación, hay un eje que te orienta, ¿no? En esto que vos nombraste como el anudamiento de estos tres campos, ¿no? Exactamente, Pablo. Totalmente de Este, acuerdo con lo que estás Este diciendo. anudamiento, yo te quería preguntar, ¿no? Este anudamiento entre los tres campos, psicoanálisis, ética y pensamiento crítico. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esos tres campos? ¿Cómo surgió la idea de que sean esos tres campos los que anuden la idea de este libro? Bien. En principio, lo que me había propuesto investigar era la relación entre psicoanálisis y pensamiento crítico, ¿no? Eh, digo, como que me venía llamando mucho la atención esto del pensamiento crítico, ¿no? Digo, ¿qué es esto del pensamiento crítico? Se escucha, a veces se habla a favor, a veces se habla en contra, ¿no? Inclusive, bueno, hay un pseudo filósofo que hace unos años dijo que el pensamiento crítico era un valor negativo, ¿no? No sé si sabes de quién te hablo, pero bueno. Eh,
Alejandro Rosichner, ¿no? Ok. Claro, ¿no? Digo, bueno, no es casual que un personaje como el mencionado considere que el pensamiento crítico no es un valor Mm. negativo, ¿no? Eh, pero bueno, no me quiero desviar de tu pregunta. En principio quería ver, ¿no?, cómo se relaciona el psicoanálisis con el pensamiento crítico, porque bueno, eh, yo creo que en cierta época del psicoanálisis en Argentina se lo tenía más presente esto, de que el psicoanálisis es un pensamiento crítico, ¿no? De que Freud fue un pensador crítico como Nietzsche, como Marx, de que Lacan fue un pensador crítico como Foucault, como Heidegger. Y me parece que, bueno, por mi experiencia, acá ya entra a jugar obviamente mi recorrido y mi subjetividad, me hago cargo de eso. Pero bueno, creo que algo de esto en la actualidad, de un tiempo a esta parte, me parece que se fue olvidando o que se fue perdiendo, y esto es lo que trabajo en la primera parte del libro, ¿no? Porque el libro se divide en tres: psicoanálisis, pensamiento crítico y ética, y bueno, un cuarto capítulo dedicado a analizar la época y un quinto capítulo donde anudo el psicoanálisis con el pensamiento crítico y la ética. La ética, bueno, apareció justamente en el proceso de investigación bibliográfico, ¿no? Me topé con un libro que no quiero dejar de mostrar porque saqué varias cosas de acá. A ver si se ve. La ética del pensamiento, sí, de Foucault. Bueno, reúne una serie de conferencias muy interesantes del último Foucault, si se puede hablar de un último Foucault. Después, bueno, hay otro libro que tampoco quiero dejar de mencionar, del mismo autor. Ujú. Eh, Como que ahí fui, digamos, aproximándome a una cantidad de nociones, de conceptos y de propuestas que a mi entender pueden eh, nutrir al psicoanálisis de ese espíritu más subversivo y polémico que creo yo que es el que tiene que tener, digamos, ¿no? Y además, bueno, la cuestión de la ética, ¿no? A veces cuando uno se va por las derivas psicopatologizantes o cuando nos quedamos en toda esta cuestión más universitaria de la transmisión de un saber predigerido y empezamos a repetir frases hechas, ¿no? Como empezamos a fetichizar las fórmulas explicativas en lugar de agenciarnos de una manera más, qué sé yo, sí, subjetiva, ¿no? De los conceptos. Digo, como que se pierde un poco el pensamiento crítico y la ética que a mi entender forman un marco interesante para resituar al psicoanálisis, ¿no? Así como otros buscan un marco, no sé, en la ciencia, qué sé yo. Me parece que mi intención fue como resituar al psicoanálisis dentro del campo más general del pensamiento crítico y a su vez al pensamiento crítico resituarlo en el campo más general de la ética. Esa fue un poco la idea que fue decantando a raíz de, bueno, de todo este laburo, ¿no? O sea, no es que yo partí con esta idea y me propuse justificarla, no. O sea, yo fui desarrollando ciertas ideas y eso fue un poco a lo que llegué. ¿Es definitivo? No. O sea, puede continuar. De hecho, no. O sea, Ajá, de hecho, me puedo retractar de algunas de las cosas que dije, porque, tal digo, cual, tal eso cual. es lo que Y tiene rico el pensamiento ajá, crítico. exactamente. Claro, si no, dejaría de ser pensamiento crítico. Pero sin embargo, digamos, eh, a mí me dio la impresión de que, bueno, justamente así como lo decís vos, bueno, a partir de esto se puede seguir pensando también como Sí, que el libro como que aporta las condiciones eh, justamente para, parece que hay como un doble movimiento, ¿no? Para pensar de otras
de otras maneras al psicoanálisis o interrogar o agujerear algunos saberes cristalizados, pero al mismo tiempo, digamos, hay otra dimensión, otra línea donde llevas algunas cuestiones del psicoanálisis hacia otros discursos, ¿no? Hacia otros discursos críticos, como lo has nombrado, pero discursos que de alguna forma intervienen en lo social, discursos que piensan sobre lo social, ¿no? Eso es un doble movimiento. El movimiento, por un lado, de pensar al psicoanálisis, algunos conceptos del psicoanálisis, de trabajarlos, y al mismo tiempo de llevar el psicoanálisis hacia esos otros discursos. Por eso me parece importante ahí la apuesta que quizá de este libro, o el desafío, y esta es un poco mi lectura también, yo creo que un libro, digamos, se sigue escribiendo con las diferentes lecturas que vamos teniendo, con los diferentes lectores. Estoy totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Y me dio la impresión de que el libro apunta también a pensar las condiciones de posibilidad para un pensamiento político, ¿no? En todo caso, cuáles son las condiciones, ¿no? Para un sujeto político. Esto articulando un poco lo que tiene que ver con los discursos críticos y con lo que puede aportar el psicoanálisis ahí, ¿no? Me parece que hay algo que va a presentar las condiciones que podrían hacer posible, a partir de ahí, bueno, elaborar algo, ¿no? Sí, está muy bueno lo que estás diciendo, porque bueno, en uno de los pocos esquemas, digamos, que tiene el libro, en la página 88 yo armé un nudo Romeo, ¿no? Que lo quería mostrar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entre lo que es la ética, el psicoanálisis y el pensamiento crítico, ¿no? Y en el centro, bueno, hay un signo de pregunta al que yo después, de alguna manera, relleno con el objeto A, digamos, ¿no? Como lo podemos pensar, digamos, como en ese objeto perdido de Freud que hace posible estos tres campos, ¿no? Como ese goce todo también perdido, esa falta de goce, la falta, ¿no? Podemos pensar la falta. Sí, vos ubicabas algo, ¿no? De la falta en ser, en ese punto, que quizá nos podrías contar un poco cómo surgió la idea del título. ¿Por qué ese título, el faltar en ser? Sí. Bueno, eso si bien lo desarrollo a lo largo de todo el libro y sobre todo un poco en los capítulos finales, ya en la introducción lo aclaro, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, si bien el psicoanálisis remite a faltar en ser, ¿no? En eso es algo que creo que, bueno, debe ser una de las pocas cosas en las cuales los psicoanalistas estamos todos de acuerdo. Ahora, faltar en ser, ¿necesariamente remite solo al psicoanálisis? Esto de pensar un sujeto que no tiene esencia, que no tiene consistencia, que no tiene una identidad definitiva. Y la verdad que no. O sea, si uno se lo pone a pensar detenidamente, un sujeto falto en ser creo que también es pasible de ser pensado en otros ámbitos, como, no sé, en la introducción yo menciono el arte, ¿no? Al músico, bueno, la música no tiene sentido como tal vez lo tiene el lenguaje instituido. El actor que tiene que eh, abandonar su yo para devenir ese otro que será cada vez a la hora de representar una escena. Bueno, y así, ¿no? Como que digo, bueno, me parece que la falta en ser es algo que, digo, podemos pensar en otros ámbitos también, ¿no? O sea, y ahí es donde yo me propuse rescatar estos dos, la ética y el pensamiento crítico, ¿no?
Vos agregás la política. Claro. Bueno, A la vez te respondo una cosita, porque esto venía a colación de lo que estabas diciendo vos y te dejo. Dale, dale, dale. Justamente la política hoy la ubicaría ahí en el centro. Por eso te mostré ese esquema, ¿no? Porque me parece que ese es el lugar de la política o de lo político, ¿no? De lo político. Sí, hay una diferencia, ¿no?, entre la política y lo político. Después quizá la podamos desarrollar. Sí. Bueno, la idea quizá era un poco hacer como una primera introducción a esta presentación del libro. Después podemos tomarnos otro video, digamos, otra Sí. videollamada para seguir desarrollando. Faltar en ser está como verbo, ¿no? Está puesto Sí, como... eso es lo primero que me llamó la atención, ¿no? El faltar en ser como verbo. Yo no sé cómo, digamos, lo pensaste, cómo se te ocurrió. A mí me sugiere como que hay eh, por un lado, como una operación de vaciamiento, ¿no? En el sentido ajá, de, hay ahí eh, la falta, pero como en acto, ¿no? Como en acción, ¿no? Hacer faltar, ¿no? Y la operación claro, de vaciamiento yo la leo un poco a lo largo del libro en cuanto a los saberes, al saber instituido. O sea, haces mucho hincapié en el saber como la teoría completa o lo que se pretende como pensamiento único, como saber exacto. cristalizado, Sí, del orden de la verdad absoluta, ¿no? Y me parece que vos apuntás ahí a ubicar ciertos matices, a agujerear de alguna forma, a hacer faltar este, esos saberes, sí, y que también se puede articular con algo que es una pregunta que vos te haces en el libro, sí. una pregunta que me parece genial y que todos debemos hacérnosla, en tanto psicoanalistas. Eh, Te preguntás, ¿es el psicoanálisis una herramienta de reproducción del sistema capitalista? O Mm. sea, ¿es una técnica de dominación al servicio de la explotación? Parece que ahí tu libro y de alguna forma en tu escritura vos tomás posición, ¿no?, Sí, sobre sí. esto. Pero bueno, brevemente podrías hacer como un adelanto de esa Bueno, pregunta. sí, me gustó mucho la lectura que hiciste del título. La verdad que te agradezco, como también te agradezco el comentario que me hiciste antes de publicarlo, ¿no? Porque fuiste uno de los que tuvo el gesto de humildad de leer y de hacerme un comentario, ¿no? Y la verdad que lo valoro muchísimo eso, ¿no? Porque bueno, para uno que está investigando, que está escribiendo y que quiere poner a consideración su producción, este feedback, ¿no? Este diálogo entre colegas, ¿no? Me parece Ujú. que es clave, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco ha faltado mezquindad de parte de algunas personas. Ahora, con respecto a lo que vos mencionás, sí, faltar como verbo, ¿no? Inclusive, es más, te diría como imperativo, ¿no? Como esto de faltar en ser, como un imperativo, obviamente no moral, pero sí ético, ¿no? O sea, como un Mm. imperativo ético, ¿no? A nivel de la ética, bueno, la falta en ser se articula con, bueno, correrse de la moral, digamos, ¿no? Para la cual todo está representado nominalísticamente en términos de bueno y de malo, ¿no? A nivel del pensamiento crítico, la falta en ser tiene que ver con, bueno, lo que vos decías, vos lo dijiste de una manera muy clara y lo único que voy a hacer va a ser citarte, o sea, esto del pensamiento único, ¿no? Correrse ahí, ¿no? El pensamiento crítico, si uno tuviera que dar una definición muy simple, ¿no? Pero sobre todo alejada de cierta concepción más
cognitiva que se quiere hacer del pensamiento crítico, porque hay toda una corriente cognitiva del pensamiento crítico, ¿no? Ajá. Que lo piensa como una especie de aptitud o de habilidad, ¿no? A los fines de cierta adaptación, ¿no? Digo, bueno, este libro está completamente alejado de eso. Digo, bueno, el pensamiento crítico, si uno tuviera que dar, insisto, una definición simple, es no pensar a la realidad como una cosa definitiva, digamos, ¿no? Sino que la realidad es pasible de ser transformada, ¿no? Y es ahí, en parte, donde engancha el psicoanálisis, ¿no? Porque, bueno, para el psicoanálisis la realidad es un hecho de discurso. El psicoanálisis a lo que apunta justamente es salir de lo necesario en términos lógicos para ir hacia lo contingente, ¿no? Decir, bueno, las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Como romper esa fijeza del padecimiento sintomático, ¿no? Donde se cree como necesario, ¿no? Que esto necesariamente tiene que ser así. Digo, no, ¿por qué? ¿Quién dice? ¿No? Me parece que ahí es donde, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista psicoanalítico, cuestionamos el ser, ni más ni menos. O sea, faltar en ser, ¿no? A ver, y vos me preguntabas qué posición tomo yo con respecto a esa pregunta, ¿no? Bueno, eso lo abordo también muy al principio del libro, ¿no? Justamente tomando esta diferencia que podemos hacer entre técnicas de sí y técnicas de dominación, porque en realidad, bueno, es Foucault, ¿no? El que se pregunta cómo interactúan las técnicas de sí con las técnicas de dominación, ¿no? Porque de repente, si uno toma el poder pastoral, están muy relacionadas, ¿no? Podríamos decir que las técnicas de sí cristianas prácticamente son técnicas de dominación, por lo menos. En mi caso, yo creo que el psicoanálisis podemos considerarlo una técnica o inclusive una tecnología de sí, a condición de que renuncie a hacerlo de dominación, justamente, ¿no? A condición de que el psicoanálisis renuncie a ser una técnica de dominación. Bueno, es así como de alguna manera Freud inventa el psicoanálisis, ¿no? Renunciando a esta cuestión más eh, sugestiva, ¿no? O sea, bueno. Pero Claro, bueno, está buena tu pregunta, perdón, Pablo, sí. porque hay que ver cómo opera esto en la época, ¿no? Mm. Si acaso no hay otras variables que si bien uno no sugestiona, pero capaz que, ¿no? En un mundo capitalístico hay que ver cómo se posiciona el analista para no reproducir ese sistema, ¿no? Claro, tendríamos que empezar quizá viendo qué es reproducir el sistema capitalista, ¿no? En qué consiste reproducir el sistema capitalista para después recién ahí poder ver si el psicoanálisis consiste en una herramienta al servicio de esa reproducción. Pero vos ahí en el libro, digamos, o en la lectura que hago del libro, hay como una primera respuesta que me parece que es bastante contundente en este punto, tomando a los autores principales del psicoanálisis. No es una técnica, no es una herramienta al servicio de la reproducción del sistema capitalista por su ética, ¿no? De alguna forma la ética interviene ahí como un límite a esa dominación o a esa reproducción. Podemos pensarlo así, o eso sería como una primera forma de pensarlo, porque la Sí, ética, como la base, ¿no? la piedra fundamental del psicoanálisis, y vos tomás ahí la cuestión, la herramienta, la cuestión de la abstinencia, ¿no? El instrumento de la abstinencia, el instrumento de la abstinencia en el abstinencia. psicoanálisis, que de alguna forma
es una abstinencia también de ir a llenar ese punto de falta en ser, ¿no? Es lo que de alguna manera presentifica la falta, ¿no? La abstinencia, es lo que hace faltar ahí, lo que da lugar a la palabra del sujeto, ¿no? Lo que hace que de alguna forma advenga un sujeto, ¿no? Entonces, justamente si podemos pensar algo del sistema capitalista, de lo forclusivo, de las cuestiones del sujeto, Sí. bueno, el psicoanálisis de alguna forma se plantea ahí como el reverso de eso, si puede favorecer las condiciones para que un sujeto emerja ahí. Exacto, exactamente, sí, 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 sí. Sí, sí, yo en algunas partes del libro, con respecto a esto que vos decís, a ver, ¿puedo leer un pedacito? Dale. Porque tiene mucha relación, ¿no? O sea, voy a leer un párrafo de un capítulo que se llama del individuo de la masa al sujeto de la comunidad. Voy a leer el párrafo final, ¿no? Porque creo que tiene una relación con lo que vos estás diciendo, ¿no? La verdad de la masa es la horda primitiva y el individuo. Allí no hay lugar ni para el deseo, ni para el estilo, ni para el pensamiento crítico, ni para la ética, porque domina el goce autoritario y el discurso único de un amo sin barrar que no deja alternativas. Allí es necesario volver a establecer las condiciones para que pueda emerger la otredad. Pero esto implica un duelo y un lento proceso de desidealización, cuando no de resistencia, de acción, de combate y de lucha, en especial contra los propios fantasmas, ya sean de un sujeto en particular o de una comunidad. Esto último también reintroduce la cuestión política como subversión y suplemento de la mera ideología. Me parecía que tenía mucha relación con lo que vos estabas planteando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tal Digo, cual. bueno, Ahí, sí. ahí justamente, bueno, hay preguntas que te podría hacer sobre esa cuestión. Me parece que es algo que podemos desarrollar, que le podemos dar tiempo, porque hay Sí, muchos conceptos ahí, como me parece que necesitamos un tiempo para desarrollarlo. sí, 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 obviamente. La idea de este video era más que nada hacer una presentación, bueno, motivar un poco el interés para algún lector que podría llegar a estar interesado. Bueno, eso se comunican por mensaje privado con la página de Epsilon y eso lo conversamos. Pero bueno, sí, hay muchos Se temas, puede ¿no? conseguir todavía, el libro se puede Sí, sí, conseguir. sí, sí. De hecho, bueno, la presentación, debido a la pandemia, se pospuso, ¿no? O sea, Ajá, ajá. íbamos a hacer una presentación propiamente dicha, o sea, presencial, pero bueno, se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Bueno, ahora es la presentación con lo que hay, ¿no? La estamos haciendo. Y esta es una introducción a la presentación, como bien decías. La idea sería hacer una próxima presentación que vamos a ir anunciando en la página, Sí, para todos los que les interese. La idea es hacerla en vivo, ¿no? Vamos a sí, animarnos al vivo. Epsilon se va a animar al vivo. sí, sí, nuestro Este, primer vivo va a ser. Nuestro primer Pero vivo. bueno, la Y idea está buena porque es que se vayan sumando gente, sobre es, todo, bueno, también colegas de acá de zona oeste, ¿no? Aunque bueno, a través de internet, ¿no? Uno llega a un montón de puntos geográficos, pero bueno, está bueno como ir conociéndonos. Y agrego una cosita más, también esto de las nuevas generaciones, ¿no? Porque bueno, dentro de todo, o sea, los que formamos parte de Epsilon tenemos más o menos la misma vejez, o sea, o la misma juventud, depende o cómo se lo juventud, piense, claro, depende de ¿no? cómo se lo vea. Depende
cómo se lo quiera mirar, pero digo, creo que parte del espíritu del libro es también como una evocación del sujeto por venir, ¿no? Y del psicoanalista por venir también, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé. O sea, quería agregar eso. Y del lazo social también por venir, ¿no? El sujeto no lo podemos pensar sin el lazo social. Y me parece hoy más importante que nunca poder sostener y poder seguir creando lazos sociales. Es un poco también la apuesta de Epsilon. Y por eso invitamos, vamos a anunciar después la invitación para una segunda presentación que va a ser más con el desarrollo, quizá más conceptual, pero dar lugar a debatir y quizá también al ser en vivo podemos incluir, qué sé yo, los comentarios y los mensajes que vayan o sea, va a estar aportando. abierto justamente a que la gente pueda hacer preguntas en los comentarios mismos del video, si es a través de alguna de estas redes sociales. La idea es que, bueno, que se animen a preguntar, ¿no? Bueno, cuestiones que tengan que ver con la temática, más allá, inclusive más allá del libro, ¿no? Con la temática, ¿no? Y con la Con lo que vaya causando, ¿no? Un poco la misma conversación. Bueno, Luis, si te parece, cerramos acá, después iremos anunciando entonces cuándo es la siguiente presentación. ¿Sí? Perfecto, Pablo. Bueno, ha sido un placer como siempre charlar contigo, así que bueno, Igualmente. estamos en contacto y bueno, gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de escuchar este video. Bueno, Bueno, nos vemos la próxima. abrazo. Chau. Chau.